Pedro Mario Burelli está nuevamente, como nos lo prometió con nosotros, nos lo prometió la semana pasada, asesor financiero, analista político, en fin, un largo currículo. Quedó en hablarnos de algo que angustia aún más a la gente, aún más de lo que está sucediendo y que está viviendo todos los días, ya sea en Venezuela por unos motivos, como fuera de Venezuela por otros motivos, como es por ejemplo la pandemia, la pérdida del trabajo, la desesperación de estar encerrados aquí. Nos prometió hablar de la proliferación de las teorías de conspiración, según estudios ya realizados, leyendas urbanas y fake news. Tiene la palabra, bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Burelli. Bueno, Napoleón, tuvimos una muy buena conversa el otro día sobre el tema de política de Estados Unidos. Tú me habías llamado para este tema que vamos a hablar ahora y la verdad es que quedamos en discutirlo. De hecho, se mezclan los dos. Es decir, yo creo que en parte tiene su relación, que es cómo obtiene la gente su información hoy en día, qué es la verdad hoy en día, qué cree la gente que es verdad hoy en día, cómo reacciona a la información que cree que es verdad y cómo se te genera entonces el mundo que percibimos que es real, que a veces es real, pero a veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y yo O creo que que, hay cosas en todas esas teorías de la conspiración que se basan en hechos aislados verdaderos, pero no en esa magnitud ni mucho menos. claro, que tú tienes, en este campo hay muchas cosas. Es decir, yo creo que tienes la propaganda, a propósito, es decir, la desinformación que tiene como objeto real desinformar, la mala información, que es peor, que en el fondo tiene un objetivo clarísimo de hacer daño, tienes o sea, la información mal coleccionada o mal distribuida, mal compartida, que a veces la intención no es mala, uno cree que la información es buena y la pasa. Entonces aquí o sea, hay muchos campos, este es un campo muy, muy amplio, pero toda esta discusión se está dando porque la forma que consumimos información cambió totalmente con la tecnología. Yo siempre le digo a la gente que nosotros somos, en cierto modo, todos, pero en particular los jóvenes, lo que llaman los nativos digitales, es decir, que nacieron ya en el mundo digital con acceso a información, a Google. Vamos a decir, si Google se inventó en el año 99, vamos a decir que ese es el punto donde nace el que ha nacido a partir del 99, yo puedo decir que es la primera generación que tiene la opción de ser ignorantes voluntarios. Es decir, lo que no sepan es porque decidieron no saberlo. Tú y yo tuvimos mil excusas para no saber algo. El libro no estaba en la biblioteca, era muy difícil contactar con un profesor en otro país, las llamadas eran muy caras, ni siquiera sabíamos que existía la información básica, ni siquiera sabíamos dónde buscarla. Hoy en día no, hoy en día tenemos ya 3.5, 4 mil millones de personas en el mundo conectadas a Internet. Y al conectarse a Internet, básicamente se están conectando a todo el saber del mundo. Entonces, esto te genera un problema increíble. Es decir, ¿qué haces con toda esa información? De paso, si tu conexión es buena a Internet y el aparato en que te está conectando, bien sea tu computadora, un laptop o un teléfono inteligente, tiene muchísima versatilidad, tú tienes al mundo en tus manos. Ahora, ¿para qué lo utilizas? ¿Okay? Entonces, aquí viene el problema. Cuando consumes contenido, ¿de quién es el contenido? ¿De dónde te llega el contenido? ¿Cómo se filtra el contenido? Cuando tú y yo estábamos creciendo, los libros los publicaba más o menos gente que pudiera tener permiso o cierta capacidad para que una editorial lo publicara. El que lo invitaban a una de las 4 o 5 televisoras que habían, por lo general era alguien que tenía alguna credencial, al que los entrevistaban en una radio similarmente. Hoy en día tienes proliferación de conductos, de canales, a la vez de los que nosotros mismos creamos, donde nosotros amplificamos los mensajes que nos va llegando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos toda la información del mundo en las manos, tenemos acceso a toda esa información, pero hay un pequeño problema, que no hay suficiente educación en cuanto al manejo de la información. Tenemos la herramienta, está ahí, la información está ahí, pero hay un nivel bajo de conocimiento de cómo hacer investigación en Internet, cómo hacer una búsqueda sencilla en Google, cómo si ves una información
que te parece rara, ¿cómo la chequeas? ¿Cómo antes de pasarla? ¿Cuáles son los pasos para seguir, para tratar de hacer eso? Y lo que te empieza a ocurrir es que tú empiezas a buscar la información que confirma tus prejuicios, que confirma tus sesgos, y te vas quedando en una especie de burbuja donde estás recibiendo la información que tú quieres recibir, la información que te sientes cómodo, y se pierde mucho lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que el pensamiento crítico siempre fue importante. El pensamiento crítico, cuando todas estas plataformas existen, es infinitamente más importante. Es decir, tiene que tener uno la capacidad de, primero, tener la curiosidad, después de cuestionar, después de no asumir que porque se confirma tu sesgo, la información tiene que ser real. Después, un poquito esa parte de indagar. Aquí están diciendo que se murieron tantas personas. ¿Es factible eso? ¿O hay tanta gente que no se ha vacunado en el mundo? ¿Esa información sale de dónde? También darse cuenta de que la información que uno está viendo no es caliente. Muchas veces lleva tiempo circulando. Uno se tiene que sentar y decir, ¿cómo ha cubierto este mismo tema otra información? Esta que estoy leyendo es la primera cosa que me sale o no me sale. En 5 o 6 páginas de Google no encuentro esta cosa que me llegó por WhatsApp. ¿Qué quiere decir que no encuentro? Bueno, que si entiendes cómo se acumula la información, dices, esto no debe ser de una fuente principal, esto no debe ser noticia real porque no la está cubriendo más nadie. A mí a veces me llegan noticias por WhatsApp y yo digo, o sea, lo mínimo que uno hace es chequear. Entonces, no puede ser que la única fuente de esta noticia tan escandalosa sea un WhatsApp, porque para eso hay miles y miles de fuentes noticiosas que al publicar inmediatamente el buscador de Google te lo recoge. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, la gente no sabe cómo funciona Google. La gente no sabe cómo funciona el Internet. Yo a veces inclusive hablo con la gente sobre, todos mandamos correos. Yo le pregunto a la gente, ¿tú sabes cómo se transmite un correo? No. ¿Tú sabes por qué le llega el correo a la persona? No. ¿Tú sabes qué es una dirección IP? No. Entonces, ¿qué pasa? Estamos montados todos como usuarios de tecnología y muy pocos como conocedor de la tecnología, muy poco de conocedor cómo se procesa la información dentro de Internet. No, y además la mayoría de la gente piensa que Wikipedia es la enciclopedia británica, por citar una de las más prestigiosas enciclopedias del pasado, porque ya prácticamente nadie lo tiene en su casa. Y Wikipedia no es exacto y además no es ninguna enciclopedia seria, sino que esa información que da puede ser real, pero también puede ser irreal, aunque ellos piden una serie de datos para comprobar hasta qué punto está diciendo esa persona que está escribiendo en Wikipedia, ¿no? Es verdad todo lo que está diciendo, pero Wikipedia no es una enciclopedia. Es más, en las universidades suelen prohibir, ¿no?, los datos sacados de Wikipedia. Mira, me está sacando un caso que lo voy a comentar porque la verdad es que no importa comentarlo. Wikipedia es una aglomeración de editores. La gente va sumando contenidos y la gente va quitando contenidos y al final lo que queda arriba es como un consenso. Pero es verdad lo que tú dices, no tiene el nivel de editorial de la Enciclopedia Británica. El año pasado, cuando el presidente Guaidó asumió la presidencia, en la página de Wikipedia decía que él había estudiado en la Universidad de George Washington, en Washington. Esa información yo la veo aparecer en Rusia, en que dicen que el presidente Guaidó, durante su época que estuvo en Washington, y mostraban mapas de la Universidad de Washington y dónde está la Casa Blanca, había sido reclutado por la CIA. Y que el presidente Guaidó no era sino un agente de la CIA nombrado por el gobierno de Donald Trump. Y esto, la televisión rusa. Ahora, cuando yo lo veo, yo digo, ¿pero de dónde sale eso? Y me meto, y yo sé que el presidente Guaidó no estudió en la Universidad de George Washington. El presidente Guaidó tomó unos cursos en la Universidad Católica que los daba la Universidad de George Washington. Pero cuando uno se pone a buscar en el currículum del presidente Guaidó, en la página de Voluntad Popular, no estaba bien explicado eso.
Y cuando de ahí chupan la información para Wikipedia, daría la impresión de que él hizo un posgrado de 2 años en Washington, que lleva a un ex general de la KGB en un programa de televisión a decir, el señor Guaidó es un agente. Ahora, curiosamente lo que tú dices, si tú te ibas a la enciclopedia británica, que sí existe todavía y está en internet y tiene un sistema de editores que chequean cada cosa que ponen, está perfectamente explicado que el presidente Guaidó en la Universidad Católica tomó los cursos de política con certificación de la Universidad George Washington. Pero no es que estuvo en Washington. Es un caso perfecto donde la desinformación que termina viendo en Wikipedia y que la gente depende de Wikipedia, inmediatamente si tú vas y chequeas en la enciclopedia británica, te das cuenta que todavía, aunque la gente ya no la tiene en su casa y el que no se formó con la biblioteca, con la enciclopedia británica en su casa, no la usa en línea, sí existe todavía la práctica de recabar información con el proceso editorial de chequear los datos y confirmar todo lo que va ahí. Entonces, es muy Bueno, buen ejemplo. mi esposa Ángela escribe para un periódico en Miami y su más reciente trabajo se llama Multimillonarios y comunistas, entre comillas, conspiran por un nuevo orden mundial, en base a la más reciente teoría de la conspiración. Y porque además es absurdo, ¿cómo que los millonarios de un grupo de millonarios se van a reunir para apoderarse del mundo, ¿no? Y compran a todos los presidentes del mundo, convencen a los chinos de que ellos no van a ser los que van a manejar el mundo, sino ese grupo de millonarios que además son comunistas, para colmo. Pero bueno, pero hay un estudio, no sé si es del mismo del cual tú estás hablando, que dice que la mayoría de la gente, primero que la teoría de las conspiraciones es tan antigua como el ser humano. Totalmente. Resulta que un hombre de las cavernas que pensaba, que razonaba, que quería conocer la verdad de lo que estaba viendo, porque lo estaba viendo, ¿por qué de repente aparecía el sol y de repente desaparecía? Y al día siguiente aparecía el sol y decidió que el sol era Dios, pero que como vivía en la tierra, que el sol giraba alrededor de la tierra y la gente se lo creyó. Y por otro lado, no sé si es la misma teoría de la que tú estás, estudio del cual tú estás hablando, decía que la gente necesita esas teorías de conspiración porque la mayoría de la gente no le es floja para pensar y entonces suelen creer en esas cosas. Dice Ángela que algunas de las teorías de la conspiración más famosas son los cuentos de hadas, porque los chinos, los pobres, el pueblo chino, que era en su enorme mayoría pobre, estaba alejado de allá de los gente que consideraba los dioses, los superiores, ¿no? Los superiores, sus caudillos, y no sabía qué pasaba, pero se lo imaginaba. Y entonces se imaginaba las riquezas, los problemas, las amarguras, todo ese tipo de cosas y así fueron creando y transmitiéndose de boca en boca los verdaderos cuentos de hadas que no son los que tenemos, que nos enseñaron a nosotros, porque Walt Disney le quitó todas las cosas horribles de los cuentos de hadas para hacer sus películas animadas. Claro. Pero que eso eran teorías de la conspiración contra los poderosos. No, la mitología griega, no te vayas muy lejos. La mitología griega es toda una narrativa que está inspirada en los superpoderes, en el dios al que tú tienes que adorar. O sea, muy fascinante porque casi todos los cuentos de la mitología griega se repiten, inclusive algunos en la Biblia. Es decir, algunas de las historias de la Biblia, de las parábolas, tienen resonancia y esas a su vez tienen resonancia con las chinas y vamos repitiendo con los cuentos de los hermanos Grimm y terminas, como tú dices, en Disney. Es decir, el ser humano quiere narrativas y entre las narrativas que quiere, obviamente hay una gran narrativa entre el poderoso y el poderoso y el débil, entre el poder, el gobierno y el pueblo. Todo eso existe todo el tiempo. Entonces yo creo que una de las cosas que uno siempre ve en las teorías de conspiración es que hay alguien que está haciendo algo y que tú como objetivo lo tienes que desbancar. Es una élite poderosa, es un gobierno mentiroso, son las agencias de inteligencia. Entonces, casi todas las teorías vienen de ahí. Y como tú dices, siempre han existido. Es decir, la teoría de que el hombre no aterrizó en la luna existía y no había internet. Es más,
las computadoras que se utilizaron para llevar al hombre a la luna, si tú crees como yo y como creo que tú crees también que el hombre fue a la luna, el teléfono que todos tenemos en la mano tiene miles de veces más poder computacional que la computadora que llevó al hombre a la luna en su momento. Y eso es bastante espectacular, darse cuenta que nosotros tenemos en nuestra mano muchísimo más, miles de veces más poder computacional de la que el hombre tuvo para llevar y guiar a que se aterrizara en la luna y que habiéndose aterrizado en la luna, tecnología para que las imágenes regresaran y todo eso. Claro, si tú no entiendes de tecnología, tú dices, esto tiene que ser mentira. Y sobre la base de que el gobierno te miente, que el gobierno es poderoso y que te está engañando, y no entiendes cómo es posible que alguien pueda ir a la luna, tú montas una teoría de conspiración. Y la montas muy bien montada. ¿Okay? Y dice, por supuesto que estos nos están engañando. ¿Por qué nos están engañando? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando entra en Internet? Cuando entra en Internet, y sobre todo cuando aparecen las redes sociales, es que la barrera de entrada para opinar es cero. El costo es cero. Y el mecanismo psicológico bajo la cual la gente cree cosas hace en este estudio que comentamos la otra vez, muy brevemente, el primer estudio que se hizo de investigadores de MIT y lo publicó la revista Science en el año 2018, sí, 2018, hablaba, es decir, analizó los 10 primeros años de Twitter, del 2006 que se creó hasta el 2016-17, y analizaron todas las noticias que habían salido, confirmaron cuáles eran noticias verdaderas y eso, y evaluaron cuáles se movían más rápido. Y se dieron cuenta que las noticias falsas se movían 7 veces más rápido que las noticias verdaderas. Y eso es bastante impactante. Empezaron a ver si eran los robots. No, los robots que sí existían empujaban noticias falsas y noticias verdaderas más o menos con la misma cantidad. De alguna forma, lo que las redes sociales, lo que tu estudio demostraba, que la gente tiene una propensidad a creer cosas que confirman su bias, que los tweets que son de cosas horribles, de que te tocan tus emociones, tú los retuiteas. Y el tweet normal, además, esto es una cosa bastante interesante, los periodistas buenos, los buenos periodistas, con mucha fama y mucho tiempo, si tú ves sus cuentas de Twitter, tienen muy pocos seguidores y los retuitean muy poco. Es Sí, rarísimo. Sí. pero no es nada que no haya descubierto el ser humano antes. Eso lo hacía y lo dijo Goebbels. Sí. Cuanto mayor es la imposibilidad de que eso que estoy afirmando sea cierto, primero se lo creen. Claro, lo que pasa es que yo me acuerdo del senador Patrick Moynihan, un senador muy famoso del estado de Nueva York. Él decía, todos tenemos el derecho a nuestra opinión, pero no todos tenemos derechos a nuestros hechos. Es decir, las opiniones pueden ser todas, los hechos son solo unos. Entonces, ese choque entre lo que yo opino y lo que es la verdad, esa lucha constante que se está dando y que te genera lo que llamamos noticias falsas, fake news y eso, ese es el problema, es cómo es posible que hayamos llegado a un nivel en que todo el mundo tenga acceso a esta maravillosa base de datos que es el mundo entero, que es Internet, sin tener las herramientas para utilizarlo. Entonces yo digo, bueno, esta es una herramienta con la cual un agricultor en un país subdesarrollado puede aprender cuánto vale su cosecha, cómo mejor cosechar, cómo mejor plantar, cuál es la mejor época. Tiene toda la información para cambiar su existencia. Ahora, también la puedes utilizar para pasar todo el día chateando o mandar fotos pornográficas a tus amigos. Es decir, es una herramienta que no te asegura cómo la utilizas. Ahora, que es poderosa, es poderosa. Cuando vamos al tema de las noticias, cuando vamos a un tema de la política con la hiperpolarización, entonces entramos en lo que mucha gente llama el periodo de la posverdad. Ya pareciera que la verdad no importa, o sea, chequear la verdad no importa, sino montarte en la ola que te hace sentirte cómodo, que te hace sentir útil, en Es donde importante, que te hace importante, sentir importante. importante, y te da una causa. Yo voy a trabajar para demostrar que el mundo está manejado por 7 personas. Yo voy a trabajar para demostrar esto. Yo soy parte de un gran colectivo que vamos a mostrar la verdad. Porque en el fondo en realidad estás buscando una verdad.
¿ok? Tú crees que estás buscando una verdad. O Tú crees, necesitas, aunque sientas en el fondo que es mentira, una explicación de algo que no tiene explicación todavía, que claro, necesita, bueno, una respuesta a algo que ignoras y que algunas de ellas te da miedo que esté allí y no sabes cómo enfrentarlo. claro. Entonces tú tienes las redes sociales que te facilitan el acceso a esta discusión que si no, ¿cómo la tendrías? Imagínate tú, pre-internet, ¿cómo creabas tú una red de conspiración? Muy difícil y muy lentamente. Pero se ¿Okay? creaba, Se creaban y porque un existían. gobierno en la sombra no es nada nuevo. Sí, Y se cree aquí, porque la mayoría de las conspiraciones, por cierto, que más han sido difundidas, vienen o de Estados Unidos o de Inglaterra, sí, como claro. la prensa amarillista que nace en Inglaterra y se universaliza en los Estados Unidos. No es ningún país tercermundista quien lo inventó. Sí, sí, no, es así. Y además, es gente que consume mucha información, es donde hay grandes debates, donde se genera, a veces se genera para enturbiar el debate, a propósito, a veces se genera para desprestigiar a alguien, y a veces se genera porque hay gente que cree algo y son muy convincentes en la forma que lo explican. ¿Ok? Ahora, después viene lo que yo digo, la manipulación, la desinformación real. Esa desinformación donde tú te sientas y tú te das cuenta que hay un proceso elaborado, adrede, de desinformar. O sea, yo me he sentado a ver televisión, y esto es mucho del contenido de RT, la televisora rusa internacional. Entonces, si ellos, ¿cuál es el objetivo de ellos? Es minar la confianza en los países de Occidente y sobre todo en los países que lo han sancionado a ellos. Uh -huh. Entonces, tienen que traer teoría de conspiración. ¿Cómo montas eso? Tú te buscas a un americano, un profesor de una universidad que uno nunca ha oído, y él se para ahí con nombre americano, Bill Smith, y explica con lujo de detalle cómo las Torres Gemelas no cayeron por unos aviones, Uh -huh. que lo de los aviones fue una cosa de un simulacro de efectos especiales, pero que la CIA había puesto dinamita en toda la estructura y que esa es la única razón que explica porque los edificios si no caerían de otra forma y te lo explica con unos gráficos tan bien hechos que no sé cuánto, que la verdad es que te siembra la Y duda por que, cierto, y de nada vale que 10 de los mejores ingenieros y más respetados en el mundo le digan una y otra vez a esa persona, ese fanático que cree eso, porque es gente fanática, que mire, yo soy ingeniero, ¿no? Y los edificios y los rascacielos también se hacen para movimientos del viento a un lado y a otro. Ahí es donde están reforzados, pero no se hacen para que en el centro exactamente se estrelle un avión de ese tamaño, que es una bomba realmente con la gasolina, porque ahí está mucho más débil, porque no está edificado para eso, y por eso es que cayeron claro, verticalmente. claro, es sencillísimo. O sea, se metió un avión así, rompió la estructura, los pisos que quedaban por arriba de donde entró el avión se Uh-huh. colapsan sobre esos pisos y ese peso vertical te genera una especie de efecto de panqueca. Eso está totalmente explicado. Ahora, si yo pienso que los gobiernos mienten y si a mí me dicen que el gobierno de Estados Unidos miente, que está buscando razones para invadir al mundo, ¿okay? Y en eso me valgo de un elemento que es que el secretario Colin Powell fue a las Naciones Unidas y mostró supuestamente dónde estaban los camiones que tenía Saddam Hussein, donde transportaba armas nucleares, que demostraron ser mentira. ¿Ok? Entonces yo ato que este señor me mintió, le mintió al mundo en las Naciones Unidas, es obvio que ellos mienten. Entonces tú te tomas de algo, lo proyectas y le das la base y le confirmas el sesgo que la audiencia tiene. O sea, si yo tengo un sesgo que los Estados Unidos mienten, o yo tengo un sesgo que los gobiernos mienten, o yo tengo un sesgo que los ricos están robando a la gente para controlar el mundo, o que las vacunas están hechas para castrar a la gente a través de químicamente y que, o lo que sea. Entonces, yo veo algo de eso, lo veo, digo que muy bien explicado está y se lo paso a toda mi gente. Tú antes no podías pasar un programa de televisión. Hoy te metes en WhatsApp y mandas un link
y mandaste un programa de televisión. Y nos ve a nosotros, y nos ve a nosotros hablando. Exacto, y nos ve a nosotros hablando. Exactamente. Es decir, tú me entrevistaste la semana pasada y mucha gente, la única forma que le llegó es porque alguien que lo vio le dijo, oye, mira esta entrevista, vela. Entonces, esa capacidad no existía. Ahora, ¿qué pasa? O sea, uno puede proyectar muy fácilmente que este es un problema que va a estar con nosotros mucho tiempo, que es un problema que necesita educación y que la educación tiene que empezar con los niños. Esto que llaman los nativos digitales, es decir, que nacieron ya digitalizados, tienen que entender cómo se utiliza esta información. Tiene que tener una formación crítica. Yo digo, lo primero que la gente tiene que ser es curiosa. O sea, yo creo que la curiosidad no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con nada. Lo primero que uno tiene que fomentar es ser curioso. Si descubres algo, si ves información, busca más, infórmate más. No te acuestes nunca sin haber aprendido algo nuevo. Si aprendes algo extraño, que es demasiado extraño, chequea si es verdad. Entonces, la segunda cosa es verifica. No pases nada antes de verificarlo. O sea, explóralo tú, ten la costumbre de hacer un poco de investigación antes de decir, qué bueno, déjame pasarlo. Nosotros no tenemos que entender que la información no depende de la rapidez a que nosotros lo pasemos. La información y nuestra credibilidad como informantes depende de que cada uno de nosotros, en nuestro eslabón, haga ese pequeño trabajo de que lo que pasa es acertado. A mí no me importa, honestamente, a mí no me importa ser ni el más popular ni nada, pero que la gente diga, oye, esto me llegó de Pedro, Pedro ya hizo un trabajo previo antes de pasar esta información. Por lo tanto, es una fuente, yo abro el correo de Pedro, yo leo los mensajes de WhatsApp de Pedro, porque él está ejerciendo un trabajo editorial. Él está certificando, viendo a su mejor entendido, que de vez en cuando se te puede pasar algo. Sí, el otro día, mi madre, para poder verla traer, porque se rió mucho el otro día de que yo mencioné en tu programa, que ella me pregunta, yo le digo, mamá, chequea. Entonces ella lo hace, ¿no? Ella es muy juiciosa y a sus 84 años se mete ahora se mete en Google y aprende. Pero de vez en cuando una descripción de Corea del Norte y Corea del Sur que se vean unidos. Yo no sé ni siquiera por qué circulaba eso, porque como en un ratico me llegó como 5 o 6 veces un video de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y el presidente de Corea del Sur encontrándose y abrazándose, como diciendo, llegó la paz a las Coreas. Bueno, eso era un video de verdad, pero era verdad, pero del año 2018. Entonces, lo único que uno tenía que saber es, te metes en cualquier periódico y ves si esa noticia es la primera noticia. Porque tienes que imaginarte que si el problema de Corea se resolvió, va a ser primera noticia en otros lugares. Y si no lo encuentras, tú tienes que decir, bueno, estos señores se encontraron en algún momento, ponen los nombres de los dos y después te das cuenta, sí, la última vez que se vieron fue en el 2018 y aquí estas son las imágenes de eso. Eso es lo que yo hablo de tener un poquito, además de tener la curiosidad, de preguntarte, o sea, ¿cuál es el contexto de esto? ¿Sí? ¿Por qué está saliendo esto en estos momentos? ¿Por qué me está llegando en este momento? Yo creo que si nuestra juventud no la formamos, ¿sabes? Yo estoy hablando de formar a mi mamá, ¿okay? Y creo que no es un ejercicio perdido de ir que nosotros nos formemos a nuestra edad, pero sí vamos a tener un grave problema si el currículum en los colegios, en primaria y en bachillerato, no enseña a los niños y a los jóvenes a consumir información en esta era. Ese de ser educado en el tema de cómo se genera la información, de tener pensamiento crítico, es la base para poder utilizar esta maravillosa herramienta que tenemos en las manos. El poder, Napoleón, el poder en el mundo estaba siempre en manos de quien tenía el conocimiento. Las bibliotecas estaban cerradas detrás del palacio del faraón o detrás del palacio del emperador o del palacio. Todos los sabios trabajaban para los poderosos. Hoy en día tenemos una revolución democrática en la información. La información la tiene todo el mundo que la quiera tener, que la sepa utilizar. Es una herramienta muy poderosa para los líderes del mundo. Estás encontrando con el electorado cada vez más formado. El juego de gobernar, el juego de convencer a la gente, el juego de ser líder es más difícil. Y a la vez,
curiosamente estamos llegando a que están llegando populistas al poder. ¿Por qué están llegando populistas al poder? Porque están utilizando estas herramientas para mandar mensajes que en una masa no muy culta, no muy educada, suena como música en sus oídos. Entonces empieza a generar. Pero perdona que te interrumpa, pero yo no diría que una masa no muy culta y no muy informada, porque uno ve que inclusive gente culta, informada y con dinero, ¿no? Son propensos justamente a creer en todas estas teorías conspirativas, hasta el punto de que, por citarte a alguien que es una persona informada con mucho dinero y de clase media, como John Travolta, al hijo se le muere porque está en una de esas, no sé si religiones o cómo será eso, que prefiero no decir el nombre para no equivocarme, eh, que dice que vacunar a los hijos es un peligro y que no se debe vacunar a los hijos. Él se negó a vacunar a su hijo, él creía en eso, él amaba a su hijo, ¿no? Lo dice no John Travolta solamente, sino la gente amiga de John Travolta, y el hijo se le murió. Sí. Mira, ya estamos entrando ahí, por ejemplo, en cuando no crees en la ciencia, cuando rechazas la ciencia y empiezas a tomar este movimiento antivacuna, por ejemplo, es un movimiento que va creciendo. Hay un crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos del autismo y se está tratando de identificar por qué en Estados Unidos hay tantos casos de autismo. Entonces se busca una relación con todo el tipo de vacunas que hay y se genera un gran debate sobre eso. Y si tú te metes profundamente en el debate sin tomar una posición, sino tratar de ver la información de lado y lado, de ambos lados, te das cuenta que el peso científico de la información gana al que dice que ese no es la causa. O sea, estudios en cantidad de todo tipo, y es un grupo más pequeño el que dice que sí es el problema, que son sustancias que tienen las vacunas, mercurio y eso, que generan y afectan. Ahora, como no sale una respuesta a un problema, y cada vez más, en efecto, hay autistas, niños autistas, el problema real es que los padres de los niños autistas están buscando una respuesta. No pueden creer que esto no sea algo que tiene que ver con el ambiente, algo que, ¿por qué es tan propenso en los Estados Unidos? Eso también pasa con la gente cuando ve las propensidades del cáncer. Y curiosamente la gente dice, hay mucho cáncer en los Estados Unidos. Ahora, yo me he encontrado con oncólogos que te dicen, yo te voy a explicar por qué hay cáncer, porque hay muchas pruebas para el cáncer. Entonces, yo digo, pues explíqueme cómo es eso. Me dice, sí, aquí a todo el mundo lo prueban y te encuentran cáncer. Hay cánceres, hay desarreglos celulares que aparecen en exámenes muy sofisticados, que el cuerpo mismo, el sistema inmunológico, es decir, podría luchar contra eso. Pero si en un momento te hacen un PET scan y te sale una actividad celular, el doctor tiene que hacer algo. Entonces, el exceso de testing, de pruebas, la cantidad de exámenes y el negocio que hay de exámenes, te llega a que descubres cánceres que en otros países no lo descubrirías. Una persona mayor podría tener un cáncer de muy lento desarrollo, nunca le genera un problema, y cuando se muere de otra causa, y el cáncer que tenía de muy lentimiento no apareció por ningún lado. Aquí tenemos una sociedad de muchísima investigación científica y estamos descubriendo muchas cosas porque hay una propensidad muy rápidamente. Existen el negocio, digamos, el negocio de laboratorio, el negocio de imágenes, de todo tipo de científico, te lleva a eso. Ahora, en países donde hay menos de eso, de repente la gente se muere de un cáncer y nunca supo que lo tuvo. Entonces, claro, tenemos que juzgar qué es lo que está pasando. Cuando te metes a ver estas teorías, yo me he metido en el tema de las vacunas, veo el dolor y siento el dolor porque tengo amigos con hijos autistas. Es una cosa realmente de jalarte los pelos, de tratar de entender qué hiciste, si es tu culpa, fuiste tú al vacunarlo, entonces hay un sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa lo transmites, por qué me obligaron a vacunar a mi hijo? Entonces no es mi culpa por yo vacunarlo, es culpa del sistema que dice que los niños hay que vacunarlos de chiquito con esto y esto y esto, y ahora yo estoy viendo que esas vacunas son posiblemente las asociadas con eso. Entonces se te crea
dentro del dolor, dentro de la búsqueda de una respuesta, ese caso particular de las vacunas, yo creo que está muy movida por el dolor real, real. Ahí no hay, o sea, el de si fuiste o no fuiste a la luna es una conspiración distinta, ¿okay? No, Sí. bien distinta. Esta tiene un fundamento que es la búsqueda natural de respuesta por parte de alguien que está viviendo algo muy difícil. Ok, pero por lo menos en Venezuela y nuestra generación, supongo que aquí también y en los países, en casi todos los países del mundo, hay que haber sido muy atrasado y muy pobre el país como para no obligar a los niños, ¿no? Y en el caso de Venezuela, en la época, por ejemplo, de Pérez Jiménez, y yo creo que también llegó a la de Rómulo Betancourt con democracia, iban a los colegios a ponerle inyecciones básicas a los niños. Entonces, el autismo tiene que haber sido muchísimo mayor que en la actualidad, en proporción, y no es así. Claro, yo no quiero tomar una decisión sobre un tema, como digo, que sí lo he leído y lo he buscado, y lo que digo es, sopesándolo, veo que hay muchísima evidencia científica de un lado diciendo que no, pero hay una angustia existencial por el otro lado, que hasta que no hay una respuesta de cuál es el origen, van a sobrevivir estas teorías. Acuérdate, algunas de las teorías de conspiraciones también tienen que ver con eso, es decir, no, o sea, no entiendo cómo mataron a Kennedy, tiene que haber habido más gente, este tipo no puede haber disparado tantas balas tan precisamente en eso, Kennedy estaba pisándole los callos, si no era a los Castro, era a los ricos de Estados Unidos o algo y lo O a la sacaron, mafia. esa, la mafia. Entonces esa búsqueda de respuesta te mantiene a veces viva esas conspiraciones. Y hay muchas Bueno, conspiraciones que se han muerto. Elvis Presley está vivo, Michael Jackson también, Exacto. y Juan Gabriel también está vivo. Claro, yo estoy seguro que la de Elvis se va a acabar cuando la edad que tenga sea ciento y pico de años, ya no vas a poder decir que está No, vivo. no sabemos, no No sabemos. No, sabemos si se pero va a por ejemplo, acabar. mira, en política aquí, el hecho de que eh, Obama no había nacido en Hawái, sino que había nacido en Kenia y que por lo tanto no podía ser presidente, esa duró mucho tiempo y de repente se fue, se desapareció. Bueno, se desapareció cuando él, burlándose de Trump, ¿no? Mostró su partida de Claro, nacimiento, ¿no? Y habló de las otras teorías conspirativas como que el hombre no había llegado a la luna. sí, claro. Entonces, hay algunas que sí paran, que sí se detienen y ya no tienen más repercusión, y hay otras que se alimentan o se reinventan. Yo estoy seguro que la que hablamos anteriormente de las Torres Gemelas, yo estoy seguro que habrán otros documentales con tecnología más sofisticada, con imágenes y películas más sofisticadas, que van a ser hasta más convincentes para quienes quieren creer en eso. Obviamente es muy duro para quien estaba en el edificio y vio la cosa, quien estaba abajo o quien estaba en el edificio viéndolo, que le digan que eso fue unas imágenes hechas por computadora, ¿no? Es decir, aquí también empieza, es lo que yo digo, todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a su verdad. Las verdades son unas, las realidades son unas. Es decir, esta pluma fuente es negra, ¿ok? Y es una pluma fuente. Tú no me puedes decir que tú crees que este es un teléfono celular, a menos que demuestres que sí, que es un teléfono celular en la forma de una pluma. Creo que no Pero, viste Matrix. exactamente. Pero es fabuloso. Una de las cosas que yo le digo siempre a la gente es, no pelees por la opinión. No te caigas, no te caigas a golpes con nadie por la opinión. No te pelees por tus creencias. Las tuyas son las tuyas, las de otra persona son las otras. Lo curioso es que muchas de nuestras guerras del pasado fueron guerras religiosas, guerras por creencias, pero en realidad eran guerras por poder, porque se utilizaba un poco las creencias, el dogma, como un elemento de control de la sociedad y por lo tanto terminabas en guerra. Pero yo digo, si tú me insistes a mí que lo que yo tengo aquí en la mano es un celular verde y yo sé que es un bolígrafo o una pluma fuente negra, yo voy a discutir hasta obligarte a comerte pluma fuente porque en la discusión de un tema factual, esa la voy a ganar si el tema factual lo estoy representando yo correctamente. Ahora, Bueno, no si tú estoy de me dices, acuerdo contigo. Yo creo que no vas a convencer a toda esa gente que estamos hablándole, que creen esas teorías conspirativas, ¿no?
y que es gente inocente en el sentido de que no lo están haciendo a propósito con maldad o lo están distribuyendo con maldad, como si hay muchos que lo hacen, no las vas a convencer porque es una forma de aminorar la angustia con la cual están viviendo, buscando una explicación y un responsable fuera de mi casa. Pero yo lo veo a veces lo contrario. Yo veo que gente a veces está muy atormentada por las teorías de conspiración y basa sus posiciones en la teoría de conspiración. Y ahí yo lo que hago, y lo he hecho con muchos amigos, y de hecho te confieso que lo hago yo mismo. Yo cuando veo algo que me parece raro o algo que me gusta, a mí me gusta oír qué opina lo contrario. O sea, yo veo un artículo que me gusta mucho en el periódico y yo inmediatamente busco a alguien que esté contrariando o las cartas o los comentarios que ponen al artículo para ver si yo, o sea, si yo estoy cayendo en que la opinión, que me está dando la opinión algo de algún evento, yo la estoy aceptando porque confirma mi sesgo, confirma mi prejuicio. Y te voy a decir, no, alguien me decía a mí una vez, cuando yo trabajaba en el banco, en JP Morgan, me decía, Pedro, tú nunca pierdes una pelea. No, yo no. Yo lo que pasa es que no caso las peleas que no me importan. Yo no caso las peleas cuando yo no las puedo ganar. Entonces, cuando tú me ves cazar una pelea e ir hacia la victoria en la pelea, es porque estoy peleando con un tema en el que sí tengo las herramientas para ganar, sí tengo los hechos en la mano, los datos precisos en la mano para ganar esta disputa. Ahora, si hay una pelea que a mí no me interesa, yo me quedo callado. Entonces tú no me ves, tú solamente me ves cuando yo peleo, no me ves cuando no peleo. Cuando no peleo es porque básicamente o el tema no me interesa o no sé del tema y estoy Ahora, aprendiendo. ¿qué puede hacer? Porque la idea de esta conversación es a esas personas que no son fanáticos ni de un lado ni de otro, ni nada de eso, sino que quieren en lo posible conseguir una verdad razonable a sus angustias o a lo que está pasando, ¿no? Ya sea desde la creación del universo a lo que nos espera después de la muerte, que son dos incógnitas que angustian a todos los hombres, ¿no? Y de eso viven las religiones, por cierto, que ayudan por lo menos a eliminar o a matizar un poco la angustia de cualquier ser humano. Esas personas que no están en los dos extremos, ¿qué pueden hacer para tratar de buscar la verdad si es que existe una verdad? O separar las verdades que pueden haber en esa teoría de la conspiración, porque hay hechos concretos. Por ejemplo, sí, es verdad que hubo un grupo poderoso de un elemento que supuestamente murió, se ahorcó supuestamente, porque ahora están diciendo que lo mataron porque es gente muy poderosa la que está involucrada, en la cárcel, y que aprovechaban a las niñas pequeñas para prostituirlas y demás. Eso existió, pero eso no significa que en esa teoría de la conspiración haya 100.000 niños, ¿no?, en las cloacas de Nueva York que los tienen ahí escondidos, ¿no?, mientras los van sacando porque pueden, ¿cómo se llama?, para el negocio de utilizar esos 100.000 niños, ya sea vendiéndolo o prostituyéndolo. Pero yo creo que esto, yo creo que el deber de un adulto, ya que no estamos hablando de si eres culto o no culto, en que tú vas a asumir como verdad algo que una persona te dijo y tú no tienes ningún elemento, sino, oye, yo oí esta teoría y me parece que el mundo está gobernado por una cadena, una élite de pedastra, de pedófilos, de lo que sea. Bueno, si tú te crees esa teoría, yo creo que tienes que tener la obligación de meterte a ver quiénes no la creen, a ver cuál es la versión contraria a esa teoría. Como no me puedes decir que no sabes cómo buscarlo, porque sí sabes cómo buscarlo, porque en el mismo sitio más o menos donde encontraste una teoría de una forma está la otra, porque esa es la verdad del contraste. Yo creo que la parte más importante, ¿qué hacían los buenos periodistas, Napoleón? Los buenos periodistas te contrastan. Ocurre algo y te agarran. Esto opina tal y esto opina lo contrario. Esto opina tal y esto opina lo contrario. La prensa objetiva lo que trata es de, en una misma historia, darte las dos versiones. Entonces yo creo que cuando uno está sin ese filtro, que no está recibiendo la información de amigos, del video que te llegó por WhatsApp, de eso, entonces tú tienes que sentarte y decir, ok, tiene que haber otra información. Yo creo que ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, ser un poco curioso, es una obligación. Yo creo que sentarte
a ser un consumidor absolutamente pasivo de lo que te llega. Yo honestamente creo que ese problema es difícil solucionarlo si uno quiere vivir la vida así. Es lo mismo que yo te digo, si tú tienes este aparato en tus manos y tú lo quieres utilizar solamente para saludar a tus amigos, mandar fotos, estás desperdiciando lo que esto significa, lo que esto te puede traer. O sea, yo estoy seguro que un niño hambriento en un pueblo remoto de la India con buen acceso a Internet y un teléfono de esto es capaz de salir de la pobreza con la necesidad y la desesperación. De repente una persona saciada en Caracas, sentado en Caracas, en una clase media, en un apartamento, viendo, esperando, o en Orlando, esperando a ver qué pasa, simplemente no tiene el ansia de decir, oye, con un poquito de investigación yo puedo contrastar esta creencia. Yo no creo que eso es algo muy extraño. Yo siempre he dicho, de hecho, que en este mundo lo que yo identifico como la característica fundamental de la gente interesante no es que sean ricos o pobres, no es que sean muy cultos o poco cultos, altos, bajos, nada, sino si son curiosos. La gente curiosa, la gente que no le pone una traba y dice, ya yo, listo, ya yo aprendí lo que yo tengo que aprender, mira, a mí no me vengan a explicar más nada, yo lo vi el otro día y ya yo me lo creí. Eso yo creo que es muy triste. No creo que se puede cambiar de noche a la mañana. Tú me estás pidiendo qué recomiendo yo. Yo recomiendo que cuando tú veas algo que te disgusto muy grande o te causa gran emoción, piense dos veces porque las noticias falsas tratan de generar y tocar las emociones. Busca, tómate un momentico antes de pasárselo a tu amigo para hacer una búsqueda y ver si esto es noticia o no noticia. Ve si el profesor tal dice que tal medicina es maravillosa para tanto. Date cuenta si este profesor, si tú lo pones, aparece en ningún lado. Ayer me llegó una cosa, Pedro, es que tienes que ver esto. Este tipo ha escrito un libro espectacular que lo tienes que ver, no sé qué, y me metí y en 4 o 5 páginas de Google dándole y dándole y dándole, no aparecía nada relevante a este personaje. Entonces yo creo que si tú entiendes cómo funciona la búsqueda, porque vamos a decir una cosa sencilla, Internet es una aglomeración de una red que une a todas las computadoras del mundo, se conectan y chupan de ahí la información que cada computadora tiene. Y Google, obviamente, porque es demasiada información, te ayuda a facilitar la búsqueda. ¿Cómo la busca? Él busca y te pone la información más relevante. ¿Qué es la información más relevante? Es la información que más pasa a la gente, que más cita a la gente, que más aparece en documentos importantes, que más. Entonces, hay una validación y la información por lo general que sale arriba, no la que dice esto es propaganda, porque hay una que es propaganda, ahora casi que las primeras cosas que te salen, la gente paga para aparecer de primero, pero te dice que es propaganda, pero el resto de las búsquedas en general salen de un algoritmo, de un programa que dice, ponme arriba las más relevantes. Google como compañía arrancó, hoy en día hace muchísimas cosas, pero arrancó como un buscador, entendiendo perfectamente bien que al estar todo el conocimiento del mundo disponible, accesible a través de Internet y a través a través de una computadora, el truco era cómo la busco y cómo hago que la búsqueda sea relevante y cómo hago que cuando yo estoy buscando algo no me salgan 50 millones de cosas que yo no sé el orden de prelación. Y yo creo que tú y muchos de los que nos están oyendo saben que es impactante que la mayoría de las veces que uno está buscando, lo que uno está buscando te aparece en las primeras 2 páginas. Es decir, es muy difícil si sabes cómo buscar que tengas que ir a buscar cosas muy lejos porque realmente el algoritmo funciona, el algoritmo sabe de dónde estás buscando tú. Entonces, sabe, oye, esta persona está buscando aquí, quizás a veces sabe y tiene información de otras búsquedas que tú has hecho, entonces sabe qué tipo de información o qué profesión estás tú, entonces te presenta eso. Entonces hay que meterse, por ejemplo, yo le recomendaría a la gente, una de las cosas, métete y baja algún video que te explique cómo funcionan los buscadores. Es una cosa fascinante para empezar. Si quieres empezar, baja, métete en YouTube y dice cómo funciona el buscador de Google o cómo funciona el buscador Explorer de Microsoft. Lo que Y pasa también es que los buscadores, ¿no? Es un poco lo que dice estas teorías de la conspiración, de que no hay que dejarse inyectar, además, porque ahí van a poner un chip a cada uno de nosotros y van a saber dónde estamos, qué compramos y demás. Para eso no hace falta meter un chip, para eso solamente se necesita tener una tarjeta de crédito. En una tarjeta de crédito, ¿sabe? Y
te has metido normalmente. Y normalmente uno está metido en un globo, y eso también en uno no solamente por el tipo de amistad, por el tipo de religión, por el tipo de ideas o ideología o de partido político, sino también por el tipo de búsqueda. Entonces vas a buscar gente, el buscador, lo primero que te va a llevar es a gente que piensa como tú y que cree en las mismas teorías que crees tú. Claro, es decir, el problema real, este es otro problema, que estamos tomando un problema de la privacidad. ¿Okay? Habíamos estado hablando ahorita de la calidad de la información y otro es de qué ocurre contigo y con tu comportamiento. Si bien, o sea, tú tienes un teléfono, este teléfono también está mandando múltiples aplicaciones de este teléfono, están mandando información, a menos que yo específicamente diga que no lo haga, están mandando información de dónde estoy yo. ¿Okay? Claro. Y que, mira, este fue de aquí a aquí y de aquí a aquí. Por lo tanto, este debe ser tu lugar de trabajo y este debe ser su lugar de residencia. Y por más que sea, todo el día nosotros estamos dejando mucha información. La mayoría de nosotros, cuando tenemos que aceptar los términos de uso de una aplicación, de un servicio, decimos, vamos corriendo y decimos sí, pero nadie los lee. En esos términos es que le estás dando mucho acceso de tu información y, como tú decías, la tarjeta de crédito, todo lo que tú pagas, o sea, hay mucha gente que sabe, este compró aquí, compra esto es lo que compra, este es su... Y se venden los teléfonos. Se vende más. La información que tú estás vendiendo es la información de tus rutinas, qué haces tú. No, Mira, no, quiero decir que una compañía, ¿no?, vende los teléfonos de sus usuarios a otra compañía, cosa que creo que debe ser ilegal, no, porque yo... ¿sabes por qué no es ilegal? Porque en los términos de uso que tú no leíste, porque era la eléctrica muy pequeña, y tú hiciste sí, acepto. Ahí está la explicación de que este servicio gratis que ellos te están dando viene asociado con que ellos pueden utilizar la información del comportamiento tuyo, no sé qué tal cosa, y tú no te das No, cuenta. no, no, es que no te estoy diciendo que no lo sepa. Digo que creo que debe ser ilegal, que yo opino que eso debería ser ilegal. Porque No, una debe ser, cosa es es decir, que yo te dé mi debe que ser yo te dé a ilegal. ti mi teléfono porque me interesa tu servicio o tu conversación. Yo no tengo tú no tienes por qué dar mi teléfono a otros sin mi permiso. ¿Me explico? Exactamente, exactamente. Y lo que se está creando, que es uno de los problemas, y es los problemas, por ejemplo, ya cuando llegan los gobiernos muy autoritarios como China, donde ellos están tratando de colectar como si fuera tu rating crediticio, pero tu rating social. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en Internet? ¿Qué páginas visitas? ¿Qué temas te interesan? ¿A dónde vas? ¿Qué compras? Entonces va a haber un perfil, dice Napoleón Bravo, es todo esto. Eso es exactamente lo que nosotros no queremos. ¿Okay? Eso es exactamente lo que el gobierno chino está montando, es crear un índice social que les permite a ellos ver a Napoleón Bravo y decir, esta persona es peligrosísimo para nosotros. Este es un enemigo profundo del sistema, porque está permanentemente en páginas buscando cierto tipo de información, está permanentemente en conversación con otros contra sistema y lo que compra y eso, mira, puede estar haciendo explosivos porque lo que está comprando, si lo unes todo, pudiera ir a eso. Entonces, estos índices sociales son terribles y lamentablemente una cosa que los venezolanos no saben o no entienden es que el carnet de la patria y el control progresivo que el Estado quiere meter sí está viniendo de China. Es decir, estas herramientas China se la está vendiendo a Venezuela y se está buscando cada vez más control. Por eso es que ese elemento diferenciado de yo necesito que la gente saque el carnet de la patria. ¿Cómo hago eso? Gasolina barata. Si tienes carnet de la patria, y no, entonces tú vences la resistencia que había de gente por sacarse el carnet de la patria, porque tú dices, oye, yo prefiero la gasolina barata que pagarla en dólares, y si para eso necesito el carnet de la patria, me saco el carnet de la patria. Ahora, al sacarte el carnet de la patria, entras dentro de un sistema de controles de información, ¿okay?, que no lo había. Nosotros pasamos una cédula de identidad que los muchachos falsificaban eran mejor que la que te daba el Estado, a un sistema con chip y no sé cuánto, donde el sistema de control que está detrás de todo eso es muchísimo más poderoso. Entonces, los gobiernos autoritarios, cuando la gente me decía, oye, pero qué bueno, mira, en Cuba ahora la gente tiene teléfonos celulares.
y tiene teléfonos inteligentes. Y qué raro, qué apertura. Dice, no, 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 es que estos son mecanismos mucho más fáciles para controlar a la gente que cuando no tenía. Si tú estás esperando que la gente se comunique mandándose mensajes, tienes que saber si mandó el papelito o no mandó el papelito, a quién se lo mandó. Si tú tienes un teléfono que el gobierno puede interceptar, abrir tu micrófono, abrir tu cámara, meterse dentro del teléfono y tener acceso a todo lo que está ocurriendo en tu mundo, porque tú juras que en tu teléfono nadie sabe lo que está pasando y resulta que tu teléfono está sentado en tu escritorio y tú estás en una reunión y el micrófono está abierto, para el gobierno lo que quiere es que todo el mundo tenga un teléfono. Lo que está buscando es, esta es una herramienta que, como dijimos al principio de la conversación, te pone abierto a todo el mundo, a la información, pero tiene como lado vulnerable eso, que tu vida empieza a existir dentro de este teléfono y la posibilidad de que un hacker individual o el Estado como hacker, un Estado autoritario, que utilice herramientas que son muy fáciles, para que el Estado hackee a una persona, es terriblemente fácil. ¿Okay? Porque los controles que necesitas, para hackear necesitas una orden judicial y todo eso que ocurre en las democracias, cuando está en un sistema autoritario eso no existe. O sea, básicamente... Bueno, por ejemplo, claro, y si además, como en el caso venezolano, tienes la carne, o sea, telefónica central a tu servicio porque es tuya, Sí. entonces controla cualquiera. Por eso hay que decirle a los militares que cuando se van cuando están conspirando, ¿no? Cuando vayan a reuniones de conspiración, no saquen de su casa el teléfono, porque además, ¿cómo se llama? Saben por dónde van, en qué momento están, dónde pasan media hora, 1 hora o 2 horas reunidos, ¿no? Y por qué este señor está aquí. Y además pueden escuchar las conversaciones si llevan un teléfono, aunque el teléfono esté apagado. Antes, cuando tú podías quitar las baterías a los teléfonos, entonces podías llevar tu teléfono quitando la batería. De forma, aunque tenga el teléfono apagado, tengo entendido, que y tú te muevas de un sitio para otro, saben que te estás moviendo de un sitio para otro. Claro. Es decir, porque yo creo que lo más peligroso de la utilización de todo esto que estamos hablando, desde las teorías conspirativas hasta la facilidad de saber dónde está la gente que quiere, en qué gasta su dinero, etcétera, son los extremistas tanto políticos como religiosos. Esos son los más peligrosos desde mi punto de vista. Bueno, ¿Qué piensas? yo creo que más peligroso que nada es un gobierno autoritario. Bueno, claro. El poder de un gobierno autoritario de tomar control de una sociedad y ir a estas clasificaciones de enemigo y eso, basado en la invasión total de la privacidad de los ciudadanos, eso es el hermano, el gran hermano, ¿no? Esa es la teoría del gran hermano. Y yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que lamentablemente en esta lucha que estamos viendo hoy en día con China, China ha tomado la delantera en ciertas tecnologías y esta es la gran discusión de la tecnología de telefonía de 5G. Este es todo el tema de la inteligencia artificial, del aprendizaje de las máquinas. Todos los mecanismos que en China lo están utilizando son lo que llaman tecnología de doble uso. Son tecnologías maravillosas para el progreso, para el desarrollo, para el conocimiento, para la innovación, para los servicios, para mejorar la calidad de vida de gente. Son terribles mecanismos para el control social. Entonces, en esa lucha constante que hay de cómo se utiliza, cuáles son los mecanismos, obviamente las democracias tienen muchas más barreras. O sea, para que un gobierno democrático hiciera un programa para hackear todo el mundo, o sea, cuando Snowden, el señor Snowden, Edward Snowden, que era un contratista que había trabajado en la agencia de inteligencia americana, huyó y dijo, mira, la agencia de inteligencia americana tienen todos estos programas que le da esta capacidad de poder escuchar, meterse, ver el tráfico de lo que la gente piensa que es encriptado, etcétera. Te das cuenta que la gente se dijo, wow, nosotros no sabíamos que había tanto nivel de cosas. Y se ha ido la gente a mecanismos encriptados que hacen mucho más difícil para que los estados entren. Entonces sí, ahora, un estado autoritario que controla la central telefónica, que tiene todo el aparataje, que decide qué se vende y qué no se vende, puede definitivamente decir, el aparato ya viene con un chip metido antes de que tú lo compres, que me da mi acceso a ese teléfono cuando yo quiera. Entonces,
Ese es el problema. Yo creo que el gran miedo que estamos enfrentando es que tenemos esta lucha entre la tecnología que nos permite ser inteligentes, que a pesar de eso nos creemos cuentos y pasamos mentiras, pero que le hace a los gobiernos autoritarios la posibilidad de ser más poderosos todavía, ¿no? Ok, ¿hay algún estudio que nos diga quién utiliza más y es más dañino en cuanto a la existencia de las leyendas urbanas y en cuanto a los fake news? Mira, yo creo que los estudios sobre la leyenda urbana y los fake news eh, tienen que ver, casi todos terminan en estudios psicológicos. ¿Sí? No estás tocando tecnología, sino estás tratando de entender es por qué la gente las cree, cuál es el sistema de los valores y creencias, ese sentido de pertenencia, el sentido del, hay unos poderosos que están encima mío y están tratando de hacerme cosas y yo soy siempre la víctima de alguien más grande. Y eso sale, es decir, eso es muy lógico que se lo crea mucha gente, porque hay cosas que son inexplicables cómo ocurre. La dispersión de riquezas, la lista de los billonarios, por qué esos tienen tanto y yo tengo tan poco, el manejo de la tecnología que te parece milagrosa. Yo no entiendo cómo se monta un aparataje en Suiza donde están descubriendo las moléculas originales de la creación, ¿sabes? Y son miles de millones de dólares. Toda esa cosa que te genera una incertidumbre, tú la puedes resolver diciendo, wow, no entiendo, o buscar una simplificación de que es una conspiración y que es mentira, o que este es un mecanismo de control a la sociedad, ¿no? Yo creo que sociológicamente casi todos los estudios de fake news, de noticias falsas que yo estaba viendo últimamente, giran a la parte de la sociología. Y de la sociología te va la pedagogía. ¿Cómo evitamos con la proliferación de información y la fácil que es hoy en día con las redes sociales transmitir información? O sea, ponte a ver, en el mundo hay 7.000 millones de personas. 3.600, 3.700 tienen acceso a Internet. 2.400 millones tienen cuentas de Facebook. 1.800 millones de personas tienen cuentas de WhatsApp. Es decir, el tamaño de este problema es increíble. ¿Okay? Es decir, y si te pones a ver, todo esto ha ocurrido en 20 años. Esto, o sea, el crecimiento, la explosión de esto es el desarrollo más acelerado, son las tendencias más exageradas que ha habido en nada. Ahora, ninguna de esas tendencias va a bajar. La velocidad de acceso va a aumentar, la conectividad va a aumentar, la información que está en línea va a aumentar. Todos los libros del mundo que se escribieron están siendo digitalizados y tú lo vas a poder accesar todo lo que se ha escrito. Es increíble que antes tú para poder saber algo ibas a las bibliotecas grandes del mundo. Hoy en día tú a través de tu teléfono vas a poder ver y puedes accesar casi todos los libros que se han publicado jamás. No. Entonces, Y si te echas para atrás en los años, al principio, solamente el acceso a libros, a la información la tenían los abates que eran quienes justamente pasaban eh, y nadie más tenía acceso. El ciudadano normal y corriente, en ese caso pueblo normal y corriente, no tenía acceso a ningún tipo de información ni científica, ni política, ni nada. claro, mezclemos esto, hagamos un cóctel de todo. Entonces imagínate tú el cóctel de que tú al ciudadano le estás dando acceso a todo. El ciudadano en China está viendo un gobierno democrático en Finlandia. Le parece el modelo educativo en Finlandia mejor que el de China. Le parece el sistema de libre empresa mejor en Francia que en China. Le gusta más el mecanismo de tal cosa y lo está viendo. Entonces, aspiracionalmente el chino Ya va, quiere... ya va, ya va, ya va, no lo está viendo, porque en China no permiten la información No, y ni las no, compañías que no sean es chinas. que es que por cada esfuerzo que pone China para ponerte como me llaman, la gran barrera verde, para bloquearte la información, están otros buscando saltarla. Entonces, ¿quiénes son los que están buscando saltarlo? Los más curiosos en la sociedad. El liderazgo emergente está buscando los mecanismos para saltar. Ese es el peligro. Que el que sabe cómo buscar una red virtual privada, lo que llaman una VPN, para poder accesar a Internet como si fuera un usuario distinto, burlar
los cercos, empieza a encontrarse con información. De paso empieza a ocurrir otra cosa, Napoleón, que va unido. Tú en un chip muy pequeño puedes tener, o sea, miles de libros en un chip. Esa capacidad de memoria de este tamaño que hoy te cuesta $100, ¿ok? En un momento te costaba cientos de miles de dólares esa capacidad de almacenaje. Hoy en día tú puedes tener un chip en tu teléfono y tú puedes llegar a la China con un chip y pasar un chip y ese chip se puede ir reproduciendo y todo el mundo ver películas, documentales y cosas a las que no tiene acceso. Cuando uno trabaja con gente que lucha por el tema de derechos humanos, yo le he dedicado mucho tiempo a eso a través de una organización con la que trabajo mucho y conoces a quienes luchan por libertades en países, o sea, de Uganda a Siria, a China, a Irán, a todos lados, tú te das cuenta que los líderes son muy adeptos al uso de tecnología. Es decir, que el liderazgo hoy en día se basa en el conocimiento, en quién tiene acceso a la información, en crear redes con otros luchadores que están fuera del país, otros luchadores de otros países que son esas redes se mantienen. Entonces, esas redes son muy peligrosas para los gobiernos autoritarios, porque tú empiezas a imaginarte, yo quisiera tener un gobierno distinto, yo quisiera que estas leyes aplicaran aquí, yo quisiera tener este bien o este servicio. Y entonces, el poder, la democracia, se está cuestionando por gente mucho más informada. Y eso es, para unos gobiernos, una amenaza y para otros gobiernos un gran potencial. Los gobiernos que se han montado para tratar de darle muchísimo nivel de conocimiento de informática a sus poblaciones, una Corea, ahí mismo al lado, Corea del Sur. Corea del Sur, el desarrollo de Corea del Sur está muy empujado por tecnología. El desarrollo de Finlandia es educación muy tradicional, muy fundamental, valores muy profundos, pero con acceso a tecnología. El problema está en la sociedad como la nuestra, donde la educación se va deteriorando y el gobierno se va volviendo más autoritario. Entonces, estas herramientas no nos están sirviendo porque en realidad al final son herramientas que cuando ves el balance, en el balance gana el gobierno porque la utilizan como mecanismo de control más que la sociedad como mecanismo de libertad, de conocimiento y de superación. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante para tratar de comprender realmente qué está pasando con la nueva tecnología, qué está pasando con esto que es, bueno, ¿cómo que se llama? Las teorías de la conspiración, de dónde vienen, quiénes son, por qué solemos creer en ellas, en fin. Pedro Mario Burelli, asesor financiero, analista político, como parte de su enorme currículum. De verdad que muchísimas gracias e interesantísima tu conversación, ¿sí? Muchas gracias, bueno, que estés muy bien.